como título hoy al tema Jesús revelado, Jesús revelado, porque el tema principal del libro de Apocalipsis es el regreso de Cristo y su victoria para establecer su reino. Y tú y yo regresaremos con Cristo en victoria para reinar también. Pero ¿qué te parece si oramos? Sí, está bien si ponemos un tiempo aquí de oración para disponer nuestros corazones y que Él nos hable en esta hora. ¿Está bien? Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú estás en cada corazón, en cada vida. Gracias, Señor, yo te doy gracias por todas las personas que están aquí, a los que tienen a sus padres y a los que ya no tienen a sus padres. Posiblemente hay alguien que este día es un día de angustia, de dolor, por cuanto recuerdan a sus padres que ya no están con ellos. Sin embargo, tú eres nuestro Padre. Tu palabra dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo me recogerá el Señor. Porque así estamos convencidos que tú eres Padre, Señor, para huérfanos, para viudas también. Eres protector. Gracias, gracias, y háblanos a través de esto. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. El día de hoy mi intención es que Jesús pueda ser revelado cada vez más fuerte a nuestra mente y corazón. Yo estoy seguro que cuando Jesús es revelado a nuestras vidas, todos aquellos problemas que tenemos, situaciones, dolores, quebrantos, cosas que están ahí, todo se va esfumando poco a poco, se va aligerando. Es una nube que de repente se siente demasiado fuerte, pero cuando se revela Jesús es como que si todo se va disipando en la medida que Jesús se va revelando a nuestra vida y nuestro corazón. Y entonces quiero empezar leyendo en el capítulo 1. La semana pasada leímos estos versículos, el 7 y 8, y de ahí retomar la última parte del capítulo para entender lo que Él nos está hablando. Versículo 7 dice: Él viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Entonces, en esta primer figura que estamos observando en este lugar, nos dice que Jesús viene como triunfando, viene sobre las nubes. Es una figura de triunfo, de victoria. Dice que todo ojo lo verá, aún lo que los traspasaron, o sea, aquellos que se burlaron de Él, aquellos que representaban a un sistema, el imperio romano, que lo traspasaron sus manos, sus pies, su costado, pensando: tenemos el poder y por eso hacemos esto a los esclavos, a los maleantes, y pensando que le hacían daño. En realidad, aquel que regresa sobre las nubes ahora harán lamentación, porque aquel a quien pensaron que habían vencido los está venciendo ahora. Y Jesús no nada más está venciendo ese pensamiento, sino la muerte, el diablo, este mundo maligno. Él lo ha vencido. Y aquí termina diciendo: sí, amén. Y luego se empieza presentando: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios. Que esta es una figura de Dios hablando, pero Jesús también dice: el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Entonces, este es un libro de victoria para su iglesia y nos llama a nosotros vencedores. Por eso esta frase que va a aparecer en cada una de las mensajes a las iglesias: al que venciere, es una frase que va a estar repetida, no nada más a las iglesias aquí del Apocalipsis, sino a lo largo del libro Apocalipsis también va a aparecer. Por ejemplo, esta frase, al que venciere, está en el capítulo 2 y capítulo 3, pero más adelante, capítulo 12, como un ejemplo, dice: ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amando sus vidas, llegaron hasta sufrir la muerte. Porque ese es el espíritu vencedor, la actitud vencedora que Dios nos ha otorgado a su iglesia. En el capítulo 15 ahora dice: vi también un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre. También a estos aquí estamos leyendo que se les llama vencedores, que salieron victoriosos. Todavía en el capítulo 21 dice, y aquí es Dios hablando, dice: el vencedor heredará estas cosas, porque habla una serie de cosas que van a heredar. Dice: y yo seré su Dios y él será mi hijo.
Y esta es una realidad. Cuando nosotros vamos entendiendo esto, vamos captando que como iglesia Él nos ha llamado vencedores. Y este es un lenguaje, yo mencionaba también, que el apóstol Juan viene usando desde sus epístolas, desde las epístolas generales que él escribe. Por ejemplo, en primera de Juan 2 le habla a los jóvenes y les dice que los felicita de cierta manera. Dice, porque en Cristo han vencido al maligno. Y luego en el capítulo 4 dice que en Cristo hemos vencido ahora a las falsas enseñanzas o los falsos profetas. Y en el capítulo 5 de primera de Juan ahora dice que hemos vencido al mundo, porque esto es lo que Él quiere revelar a través de al que venciere, que tú debes de tener, y Dios te ha otorgado una actitud vencedora. Y justamente este jueves que hacíamos nuestro cierre en la reunión de hombres, que vinimos aquí al final y luego nos echamos unas hamburguesitas que estaban muy buenas, algunos dobletearon y toda la cosa, fue un buen tiempo. Y hablábamos de la actitud vencedora. Y la actitud vencedora es algo que debe de caracterizar al pueblo de Dios. Y la actitud vencedora no son los que nunca fallan, sino aquellos que nunca se rinden. Y de eso está hablando Jesús. Ahora, cuando nosotros relacionamos una actitud vencedora, una actitud de ganadores, no tengamos la mentalidad como de ver campeones a lo largo de esta vida. Si bien, por ejemplo, tú estás viendo ahí una publicidad o estás en algún lugar donde hay publicidad continua y de repente aparece Messi, que es un campeón en todo, pues todo el mundo lo volteamos a ver porque es un campeón y eso es lo que vende. O por ejemplo, si aparece Tom Brady con sus anillos, ¿verdad? Así de todos los Super Bowls que ha ganado, pues nos llama la atención y dice, mira, está hablando fulanito, o invitaron a este foro a este campeón. O de repente vas en el internet y estás ahí, pero que no salga hablando el Canelo, porque te detienes a ver qué dice el Canelo, porque son campeones que nos llaman la atención. O ustedes que siguen el básquetbol, pues ahorita los Dallas Mavericks, ¿verdad? Lo que entiendo, están ahí en la final, se la están discutiendo y nos encanta ver siempre a los campeones. Nos llama la atención, es la publicidad que más vende, pero en el Señor las cosas son diferentes. Dios tiene otro concepto cuando hablamos de vencedores. Dios tiene otra manera de definir aquellos que es necesario que se agarren del Señor y van a ser vencedores. Y es distinto vencer a los ojos de Dios y a los ojos de este mundo. Cuando estamos hablando de Dios, recuerda que Jesús en varias ocasiones nos dice, si te vas a tomar del arado, no voltees para atrás. Porque nos habla que la actitud vencedora es aquella que tiene su mira en las cosas de Dios. Ahora, aquí te lo estoy resaltando en esto que estamos diciendo. Actitud vencedora no es los que nunca fallan, porque si hay gente que ha fallado, somos nosotros los cristianos. Muchas veces llegamos a los pies del Señor y estamos hechos pedazos, o a lo largo del camino hemos cometido errores, hemos fallado y lo hemos hecho en varias ocasiones, pero la onda es: vuelve a levantarte, pon los ojos en el Señor, no te quedes tirado, no te quedes allá atorado, no te quedes en el camino. Esa actitud vencedora es a quien Jesús le está hablando, porque sabe que somos su iglesia y sabe que necesitamos de esa palabra de ánimo que viene sobre nosotros y nos lleva hacia lo próximo, hacia lo que viene. Entonces no son los que nunca fallan, sino los que no se rinden. No te rindas. Si tú a lo mejor vienes hoy pensando, híjole, pues me estoy dando una última oportunidad en las cosas del Señor, no te rindas. Acuérdate que Jesús también dice: aquel que me declare delante de los hombres, yo lo voy a declarar delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Porque está hablando de aquellos que a pesar de que cometen errores, se levantan, ponen la mira en las cosas del Señor, se lavan con la sangre del Cordero, siguen adelante en su caminar espiritual, pero no se rinden. Y a ellos el Padre, Jesús los va a declarar delante del Padre y sus ángeles. Pero también Jesús advierte diciendo: pero aquel que me niegue, aquel que tire la toalla, aquel que se eche para atrás, así como me negó en la vida, yo lo voy a negar delante de mi Padre y delante de mis ángeles. Entonces, tómate del Señor, no te eches para atrás, no te angusties, no pienses que no puedes. Este jueves también que terminamos el tema de hombres, yo le decía a los hombres: mira, el cristianismo está diseñado para que no puedas con él,
Porque en tus fuerzas no vas a poder. Vas a necesitar dos elementos exteriores a ti, pero donde te vas a recargar: su palabra, sus promesas, sus enseñanzas, que es una de las cosas en donde te vas a recargar. Y lo otro, vas a necesitar de su Espíritu Santo, porque en tus fuerzas tú no vas a poder. Claro que vas a fracasar, claro que te vas a frustrar de ti mismo, pero eres vencedor porque no te rindes en tomarte de su palabra y en tomarte de su Espíritu y seguir adelante en lo que Dios ha hablado a tu vida y a tu corazón. Esta actitud vencedora a la vez en muchos personajes de la Biblia, pero alguien que la explica muy bien es el apóstol Pablo. En 2 de Corintios dice: tenemos este tesoro en vasos de barro. Él es el tesoro, nosotros somos el barro. Nosotros somos frágiles, somos de barro, pero Él ha decidido residir en nosotros, y eso nos pone a nosotros en una actitud de vencedores. Por eso esta actitud vencedora es algo que también a lo largo de la escritura se va a repetir, cuando dice, por ejemplo, que más son los que están con nosotros que los que están allá afuera, que los que están en el mundo. Que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo por mí mismo soy un perdedor, tú por ti mismo eres un perdedor, pero por medio de Cristo somos diferentes. ¿Sí? Y Él nos ve distinto, y eso es lo que tú tienes que entender. Entonces aquí sigue diciendo: para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Y lo empieza después de eso a decir una serie de contrastes que muchas veces los cristianos vivimos, pero que habla de que el cielo ve al vencedor de una manera distinta a como este mundo nos ve a nosotros. Porque para este mundo tú puedes ser un fanático, un religioso, alguien que bueno, el opio de todas las masas, como decía Marx, que se ha recargado supuestamente para ser mejor en las cosas espirituales. Pero los ojos de la fe te permiten y te hacen ver esto de manera distinta. Y aquí sigue diciendo: afligidos en todo, pero no agobiados; perplejos, pero no desesperados; perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no destruidos. Porque van a haber momentos así, van a haber momentos de agobio, van a haber momentos de desesperanza, momentos de ser perseguidos, momentos aún hasta ser derribados. Pero ni estamos destruidos, ni estamos a la final, no estamos en algo donde no haya solución. Él nos tiene en sus manos. Los fracasos y los reveses pueden ocurrir, pero aférrate a la meta, aférrate a la actitud vencedora, aférrate a Cristo, no te sueltes, aférrate a Él. También en Filipenses, también el mismo Pablo dice: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Y que lo diga un hombre que tenía esta tremenda revelación y que está caminando con el Señor, pues ¿dónde nos deja a nosotros? Pero ahí está: yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Y aquí está: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y es que el problema con nuestro pasado es que a veces llega a pesar demasiado. El problema con los errores que hemos cometido, con los fracasos que están en el pasado, es que llegan a hacerse como un ancla tan fuerte que sentimos que no podemos avanzar. Eso es en temas de fracasos, en temas de pecados, en temas de errores. A lo mejor tú eres una persona que está etiquetada, ya te sientes así, o ya alguien te lo ha hecho así por el mismo pasado que has llevado. Y aquí nos dice el apóstol Pablo, nos habla: yo mismo, que no pretendo haberlo alcanzado ya, olvido lo que queda atrás. Olvídate del pasado. No se puede cambiar, no puedes transformarlo. Ya no hay una máquina del tiempo para transformarlo, para cambiarlo. No lo hay. Entonces, ¿qué queda? Voltear hacia adelante, ver hacia la meta, ver al llamamiento que tenemos con Jesús. A veces no nada más son fracasos, a veces también son éxitos. Cuando hay demasiados éxitos en el pasado, pueden bloquear el presente, porque te ha ido tan bien y estás frustrado por tu presente, porque en el pasado hiciste tantas cosas, viviste tantos éxitos, tienes tan buen pasado que te puede estropear tu presente y puede estropear tu futuro. De cualquier manera, suelta el ayer y ve a la meta, ve a Jesús, ve a lo que Él tiene para ti en estos tiempos. El de actitud vencedora es el que, a pesar de los fracasos, sigue adelante.
sigue adelante, sabe levantarse. La Biblia lo dice: el justo podrá caer 7 veces, pero se vuelve a levantar, se vuelve a levantar. Y luego aquí dice, lo que estamos viendo es que sabe levantarse esa persona, sigue adelante, está confiado en su Dios, tiene un peso de eternidad sobre todo lo que hace, sobre todo lo que está ahí. Entonces, lo primero que quiero que aquí resaltemos es eso, que el Señor le habla a los vencedores, te habla a ti y a mí, aunque el concepto para este mundo sea distinto, para nosotros es el que se sostiene en el Señor. Así que, amado, agárrate de Cristo, no te sueltes por nada, no voltees ni a derecha ni a izquierda, ve hacia adelante. Eso es la indicación que se le da a Josué cuando dice dice: no temas, no desmayes, no te desvíes a derecha ni a izquierda, y en todo lo que hagas te irá bien. Hay una promesa de bendición porque estamos con los ojos en el Señor. Pero después de esto que estamos leyendo, versículo 9 en delante, Jesús se empieza a revelar. Después de entender que le habla a cada uno de nosotros como vencedores, se empieza a revelar, y primero vemos que Juan escucha algo. El apóstol Juan escucha algo en ese día, en ese momento ahí en el Señor. Dice versículo 9 en delante del capítulo 1: yo, Juan, hermano de ustedes, compañero de la tribulación en el reino y en la perseverancia de Jesús, me encontraba en la isla de Patmos por causa de la palabra y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu el día del Señor y oí, aquí está, detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Sí? Aquí empieza a hablar así. Y nos dice, lo primero es que estaba en el día del Señor. Tradicionalmente el día del Señor es cuando Él resucita, que puede ser de la tarde del sábado al domingo en la mañana. La Biblia nos dice que era muy de mañana cuando fueron a visitar la tumba y ya no estaba ahí, pero ya cuenta como domingo. Ese primer día de la semana es el día del Señor cuando Él resucita. Y luego dice que Juan escucha una voz muy fuerte, como una trompeta, ¿sí?, detrás de él. Dice que se escuchó esa voz como sonido muy fuerte. Y yo imagino que Juan voltea y es Jesús quien está hablando. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido experiencias fuertes con Dios, experiencias que te han dejado tirado, que te han dejado, aún dices: es que no entiendo cómo pasó eso, no entiendo qué sucedió, pero hay algo, es tan fuerte. Y posiblemente tú has tenido una experiencia así. Por lo que sabemos, el apóstol Juan, que estamos aquí viendo, no había escuchado la voz de Cristo a lo mejor en 60 años, porque esto es en el año 95 y posiblemente han pasado 60, 65 años de que él ha escuchado la voz, pero la voz se escucha totalmente diferente. Vaya que aquí nos habla del discípulo que se acercaba mucho a Jesús, que cuando estaban en las convivencias y se acostaban allí en las fogatas, él se ponía en el pecho de Jesús y estaban ahí todos cotorreando, porque así son las culturas asiáticas, de mucho contacto, aún también entre los hombres. Muy diferente a las culturas occidentales, no como nosotros, pero así es. Y aquí es Jesús hablando y comisiona a Juan para escribir este libro y mandarlo a las 7 iglesias que previamente Jesús ha seleccionado. Pero estas 7 iglesias, como lo decíamos la semana pasada, representan la totalidad de la iglesia en todos los tiempos, en todas las edades y en todas las situaciones. Y Jesús habla a ellas. Ahora, segundo, lo que sucede aquí es que ahora nos dice el pasaje que Juan no nada más escucha algo, sino que voltea y empieza a ver algo. Y vamos a ver versículo 12 en delante. Entonces me volví para ver quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros, dice, vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Entonces, ¿qué es esto que estamos leyendo aquí?
es Jesús revelado. Nosotros estamos acostumbrados, y creo que el apóstol Juan hasta este momento acostumbrado a la memoria o a la idea de Jesús en los evangelios. El Dios hombre que se limita voluntariamente a un cuerpo por 33 años, que si bien hace tremendos milagros, da tremendos mensajes, hace sanidades, libera endemoniados, hace provisiones sobrenaturales, si bien todo esto es la realidad de ese hombre, también era un hombre que se cansó, que durmió, que lloró, limitado a un cuerpo, porque Dios hombre, o sea Jesús, se limitó voluntariamente a esta situación de su propio cuerpo. Vemos en la transfiguración que por un momento llega esta gloria lo llena, de la cual él es parte. Y por un momento, hablando con Elías y con Moisés, lo vemos glorificado, pero vuelve a someterse a su cuerpo como hombre durante ese tiempo. Pero aquí Juan lo ve ahora sí a Jesús glorificado, aunque traspasado, porque ya lo leímos, que está traspasado por los clavos, por la lanza en su costado. Ahora lo ve ataviado completamente y en una glorificación total, que cuando lo ve, el siguiente pasaje va a decir: caí como muerto. Pero aquí entonces está teniendo una visión de Cristo revelado, glorificado completamente, y empieza a describir todo lo que ve. Dice: los candelabros, habían unos candelabros de oro. ¿Qué es esto? Representan a la iglesia. Más adelante Jesús lo va a decir, porque la iglesia, donde quiera que está, debe de ser luz. Y luego ve a Jesús ataviado como un rey juez, con un cinto de oro que representa justicia, que representa autoridad, honor. Esto representa. Y luego dice que tiene sus cabellos blancos, y no es porque se haya hecho un viejito, sino que está relacionando su cabello blanco con la historia o la visión que tiene Daniel del anciano de días, que es Dios, que significa eternidad. Esos cabellos blancos, algún día yo tendré cabello blanco, ¿verdad? Por fe también. Sus ojos representan todo lo que ven. Sí, sus ojos, así como fuego, representan que lo ve absolutamente todo. No hay nada que se le vaya. Eso le permite juzgar con justicia, justamente porque lo ve todo. Nosotros juzgamos de acuerdo a las apariencias. Muchas de las cosas que vemos las vemos de acuerdo a lo que percibimos nada más. Pero Él juzga con justicia. Sus pies representan juicio también, porque se ejemplifican como un altar de bronce, como el bronce bruñido, que nos lleva a la idea del altar de bronce del Antiguo Testamento, donde se juzgaban los pecados, donde se hacía el sacrificio. Y luego nos habla de su voz como muchas aguas. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad, no levantes la mano, de estar en cataratas, no de ojos, que nada le pase a nadie eso, ¿verdad? Sino por ejemplo en las cataratas del Niágara, que te subes al barquito y vas por ahí y son inmensas, y te dicen: estas son las que están de Estados Unidos y estas son las del lado de Canadá, y es impresionante el ruido y el esplendor. Pues así nos ejemplifica la palabra, que es la voz, el sonido de la voz de Jesús. ¿Y de qué habla ahí eso? De su fuerza, habla de esta realidad. Más adelante dice que en su mano derecha tiene las 7 estrellas, y las 7 estrellas habla de los mensajeros, de los ángeles, de los pastores de las iglesias. Eso lo vamos a ver más adelante. Y esto me encanta, porque la obra no depende de uno, sino del Señor que nos tiene en sus manos. Y esto es hermoso y es de mucho ánimo. Y luego dice que de su boca sale una espada de 2 filos, que representa que Jesús siempre pelea con la verdad absoluta. Él la tiene, Él es la verdad. Y me gusta cómo lo ejemplifica, que dice que sale de su boca. No nos dice que tiene una espada en su mano. En su mano tiene a sus siervos, pero de su boca, o sea, de sus entrañas, de Él mismo sale la verdad. Él es la verdad, y con la verdad Él pelea con justicia sobre todas las naciones, y con la verdad confrontará a todas las naciones y a los pecadores y a su propia iglesia. Pero es algo que sale de su interior, no es algo que Él tiene aparte de Él, sino que es la esencia de Él mismo. Y luego dice: su rostro brilla como el sol en toda su fuerza.
Y nosotros saltillenses podemos ejemplificarnos con eso, ¿verdad? Porque aquí el sol brilla con fuerza, qué bárbaro. A mí hasta los ojos me duelen. Pero eso habla de dos cosas. Cuando ejemplifica el sol con su rostro, habla sí de juicio, pero también habla de bendición. Yo no sé si te acuerdas de la bendición sacerdotal. Y en esa dice que nosotros somos bendecidos por su rostro, ¿sí? Que resplandezca su rostro sobre ti. Es otra de las figuras que está ahí en Isaías. Y habla de su fuerza y de su bendición sobre nosotros. Y todo esto que estamos viendo, de que Él viene con justicia y viene con juicio, es por algo. Porque a veces cuando hablamos de juicio se nos hace una palabra muy fuerte y decimos, bueno, Él va a venir y va a juzgar a este mundo y a las naciones y al mundo islámico y al mundo comunista y todas estas figuras del antidios que existen en medio de nosotros, y pensamos solamente en eso. Pero la Biblia nos dice que el juicio siempre empieza ¿dónde? ¿Te acuerdas? En su casa. El juicio de Dios empieza con nosotros. Por eso en las figuras que nosotros vemos de cuando Jesús interactúa con su iglesia, nos dice la palabra, nos dicen las escrituras, que Él la ve, la ama, le habla con palabras de amor, porque quiere ataviarla, vestirla como una novia sin mancha ni arruga. Sin mancha ni arruga. Porque es como Él habla a su iglesia y es como Él quiere ver a su iglesia. Una iglesia que ha sido perfeccionada. Y cuando habla de una iglesia, no estamos hablando de un ente masivo, de un organismo grande, de una institución. Estamos hablando de personas, estamos hablando de ti y de mí, que Él nos habla, Él nos ministra, Él nos sana en nuestro interior, porque desea que tú y yo seamos así, ataviados como una novia sin mancha ni arruga. Y cuando hablamos de esto, hablamos sin pecado, sin un pasado que te agobia, sino que Él te ve con ojos distintos. Y eso es lo que vamos viendo aquí. Y tercero, vemos aquí la reacción de Juan, versículo 17. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Yo no sé si tú has tenido una experiencia así, que su presencia está a tal grado en un lugar, en un tiempo, en un devocional, que caes, que te desplomas. Esto es posible, esto es posible. Y aquí nos dice, caí como muerto a sus pies, y casi como que se desmayó, porque tus emociones en una experiencia así es casi imposible que puedas tratar con ellas. Y lo único que reaccionas es cayéndote, tirándote. Hay dos cosas que nos tiran. Una es cuando vienen noticias dolorosas, una es cuando hay un quebranto muy fuerte. Una es, por un lado, yo no sé si tú has visto la reacción de gente cuando tiene eventos así muy fuertes, golpes muy duros. ¿Qué hacen? La reacción natural del cuerpo es irse hacia el piso, irse hacia la tierra, humillarse. Eso es la reacción natural. Y pasa eso cuando alguien viene y te dice algo, o lo has visto en alguien más, te vas hacia el piso. Eso es una figura del quebranto. Pero hay otra figura de quebranto, y es cuando Jesús se revela. Y cuando Él se revela, nosotros también vamos hacia el piso, caemos como muertos, declaramos que no somos nada, porque Él se está revelando a nuestras vidas y a nuestro corazón. Pero fíjate lo siguiente, dice, y Él puso su mano derecha sobre mí. Y me encanta esto, porque a pesar de que nosotros podemos reaccionar así, Él tiene la paciencia con nosotros. Qué hermoso es nuestro Cristo. A tal grado que dice que pone su mano sobre el apóstol Juan y le empieza a decir, no temas, no temas. Esta es una palabra que tú tienes que escuchar en tu vida, en tu propia vida, no temas. De repente empezamos a temer mucho por cosas que ni siquiera han sucedido. Tememos de la economía, tememos del gobierno, tememos de cómo van a estar las cosas. Si tú te sientas en cualquier mesa, en cualquier círculo actual, ahí en el Docs donde van los señores ya grandes, no es cierto, y se toman el café y bueno bueno, es que así era el Tox en Monterrey, donde yo iba de repente y había puro señor ya grande. De repente iba,
¿Y cuáles son las conversaciones? No, que ya me voy, no, que el país, no, que la cosa, no, que la inflación, no, que el dólar. Yo te voy a decir algo, estoy harto de escuchar del gobierno y estoy harto de escuchar del dólar, porque he decidido no temer. He decidido poner mi esperanza en el Señor. He decidido que Él está por encima de lo que haga este gobierno, de lo que suceda a continuación o de lo que pase en la economía. Él nos tiene en sus manos. Él nos tiene en sus manos, iglesia. Y nos dice: no temas. Y le está hablando a un encarcelado. Le está hablando a alguien que está por causa del evangelio en Patmos, en esa cárcel al estilo de las Islas Marías. Le está hablando a alguien y le está diciendo: no temas, no temas. Iglesia, van a estar bien, vamos a estar bien. Y no son palabras de ánimo que salen simplemente así por decirte. Es porque la Biblia le está diciendo a un encarcelado en tiempos de persecución, en tiempos políticamente complejos, económicamente devastados para el pueblo de Dios, le está diciendo: no temas. Y ahora le dice: yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Y no nada más eso, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y esto es precioso, porque aquello que estaba bajo el imperio de Satanás, ahora Jesús lo ha arrebatado. Satanás lo quiso matar, pero Jesús, la Biblia nos dice que se tragó la muerte. Y cuando exhala en su aliento, hay vida, hay victoria, y está sobre nosotros. Y tenemos una promesa. En el Antiguo Testamento hay muchas figuras del Seol y de ese lugar donde las personas iban y perdían memoria y no sabía qué pasaba y quedaban retenidos ahí. Y no estamos hablando de purgatorio, sino que estamos hablando de un espacio, un lugar donde antes del Nuevo Testamento, antes de la resurrección de Cristo, el enemigo, al tener las llaves de eso por causa del pecado del hombre, era retenido ahí. Aún en el Nuevo Testamento, en las parábolas, vamos viendo el seno de Abraham, este lugar donde los mismos justos son retenidos hasta que Jesús resucita. Y ahora la Biblia nos dice en Romanos que Él toma cautiva la cautividad, que ese es un ejercicio de uno de los salmos, y dice: asciende conmigo a los cielos. Porque es lo que Jesús hizo. Tomó las llaves de la muerte, del infierno, del Hades, del lugar de los muertos, y ahora Él tiene toda autoridad. Por eso Jesús le dice a ese maleante al lado de Él en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque ese día Él iba a tomar esas llaves, iba a ir hasta los cielos, y todos los cautivos que por siglos habían estado ahí, los lleva con Él en autoridad y en victoria. Pero tú y yo ahora, al atravesar ese umbral entre la vida y la muerte, vamos directamente a ese lugar de victoria con Él. Y por último, versículos 19 y 20. Ahora Jesús mismo interpreta parte de la visión que Juan observa. No todo, pero una parte. Escribe pues las cosas que has visto y las que son, y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Y escribe las cosas que has visto, las que son, las que han de suceder después de estas. ¿Qué es eso? Es que ahora Juan está teniendo una revelación que anteriormente no se había podido dar. Yo te decía la semana pasada que cuando a Daniel se le da esta revelación, se le dice: sella el libro. No es el tiempo para que la gente sepa. Al parecer, cuando el apóstol Pablo platica la experiencia y queda registrada en Gálatas, de que va al tercer cielo, al paraíso, dice: y escuché cosas inefables que los hombres no pueden escuchar. Era porque cuando él está escribiendo en Corintios, en 2 de Corintios, esto, hablando de 14 años atrás, de su experiencia en ese retiro de 3 años en Arabia que tiene por ahí, no era el tiempo todavía para que estas palabras fueran abiertas, pero era el tiempo con Juan. Y ahora sí, él tiene que abrir
el libro y la visión y la revelación para que nosotros sepamos lo que viene, pero no nada más por un escrutinio o un morbo de qué va a pasar. Dinos la escatología, dinos las fechas, dinos qué va a suceder, con la intención que preguntan sus discípulos en Mateo 24. ¿Cuál es la señal de tu venida? ¿Cuál es la señal del fin de los tiempos? ¿Cuándo va a pasar eso que dices de que este templo va a ser destruido? Y obviamente Jesús da las respuestas, pero por encima de todas esas dudas es para revelarnos quién es Él, que Él se ha revelado a nuestras vidas, que Él está en autoridad y que podemos confiar de que esa autoridad será por los siglos de los siglos y será compartida contigo y conmigo como iglesia. Ahora, cuando hablamos de iglesia, porque de eso se trata esto, Jesús le está hablando a 7 iglesias que representan a nosotros, las iglesias que en todos los tiempos, las edades, en distintos tramos de la historia, la iglesia ha prevalecido. Es la única institución del mundo, la iglesia y el matrimonio, que seguirá habiendo, aunque hoy en día hay quienes quieren cambiarle el concepto al matrimonio. Pero el matrimonio como Dios, entre un hombre y una mujer, seguirá siendo hasta que Él venga. Y algo que también, una institución que seguirá siendo hasta que Él venga, será su iglesia. Que hasta en los momentos más difíciles de la historia, en el oscurantismo, en los momentos donde parece que se diluyó, Dios siempre ha tenido un remanente que lo ama a Él y que ha permitido que esa cadena, ese eslabón nunca se rompa por gente fiel que le ha creído al Señor. No gente perfecta, sino gente de actitud vencedora que se ha tomado del Señor y de su palabra. Ahora, cuando hablamos de la iglesia, yo te decía ahorita, algunos tienen por concepto de la iglesia que es un lugar, bueno, ahí donde se para un señor y habla la Biblia. Sí, y ese será su concepto de iglesia. O para otros será el lugar ese donde tocan las alabanzas o los himnos. O para otros será un lugar donde, mira, las sillas están buenas. O una buena infraestructura, unos buenos climas, una buena pantalla, un buen audio. La gente tiene muchas ideas de iglesia, pero el que define a su iglesia es el mismo Cristo. El que habla a su iglesia es el mismo Cristo. El que juzga a su iglesia es el mismo Cristo. El que la ve hasta el corazón, hasta sus entrañas, es el mismo Cristo. El único que realmente puede hablar al corazón de la iglesia es el mismo Cristo, y es lo que Él va a hacer en el mensaje a estas iglesias, donde estamos incluidos tú y yo. Realmente la única persona que puede hacer la opinión correcta acerca de la iglesia es Jesucristo, porque Él la ve hasta el corazón, hasta lo interno, no solamente lo externo. Y tú sabes que hay mucha gente que hoy hace opiniones a la ligera de la iglesia, ¿verdad? ¿Sí has escuchado eso? No, en esa iglesia son muy superficiales. ¿Se ha escuchado cosas así? En aquella iglesia son muy mundanos. En aquella iglesia es una iglesia light. ¿Has escuchado todos esos conceptos? En esa iglesia no hay amor. Ahí son puros religiosos. Y ese es el concepto que la gente podrá hacer de la iglesia. O hay otras que tienen una buena fama, ¿no? Oh, esa iglesia es una bendición, y esa iglesia es muy grande, y cómo ha crecido, y qué padre está, y que está bien chida, dirán los chavos. Pero el único que ve a profundidad, como con un escáner, yendo hasta la molécula más profunda, el único que realmente puede hacer una auditoría completa es Jesús. ¿Y qué audita nuestro Señor Jesús? La conciencia de la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, otra vez yo te decía, no pienses que está hablando de un ente, de una organización, de un organismo, como si fuera las Naciones Unidas, como si fuera un club de personas o la mesa directiva de los vecinos. No. La iglesia somos tú y yo, gente que ha fallado mucho y sigue fallando, pero hemos sido lavados con su sangre y su gracia ha sido derramada sobre nosotros. Gente
que ha decidido poner sus ojos en el Señor a pesar de que este mundo les pueda dar una etiqueta. Mira, allá va el que fracasó en esto, allá va el que viene de esta familia, allá va el que es así o es asá. Pero por encima de eso, Dios, quien nos ve y que conoce a sus hijos, como el pastor conoce a las ovejas y a los cabritos, Él sabe quiénes son los suyos y les llama iglesia a los que son los suyos. Él es el único que puede realmente hacer una auditoría real y verdadera de cómo estamos. Por eso aquí, además de la frase de al que venciere, que vienen las 7 iglesias, va a haber otra frase que se va a repetir a lo largo de los mensajes a las 7 iglesias, y es: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué? Porque se enfatiza en escuchar. Tienes que escuchar. Si tú no escuchas, de nada te sirve lo que hablamos aquí. Y a nadie nos gusta que nos digan que no estamos escuchando. ¿A cuántos de ustedes les dijo su mamá o su papá en varias ocasiones: ¿me estás escuchando? Hasta te sacudieron por ahí, pero ¿me estás escuchando? Mira, estas son las instrucciones, ¿me estás escuchando? Porque el Espíritu quiere que tú y yo oigamos lo que Él está hablando. Santiago dice: sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si solo oímos pero no ponemos por obra lo que oímos, nos estamos engañando. Estamos jugando a ser iglesia, porque iglesia es el que pone por obra lo que el Espíritu habla, a pesar de sus fracasos, pecados y errores. Esteban, en su mensaje, que da un mensaje extraordinario en el capítulo 7 del libro de los Hechos, lo que detona el coraje de los religiosos y que tomen piedras y lo empiecen a lapidar, a apedrear, es cuando les dice: ustedes no escuchan. Fíjate cómo lo dice ahí, Hechos 7:51. Ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y oídos. Pues cómo no, ¿verdad? Les llama la atención a esos religiosos. Le dice: son tercos de corazón y oídos, resisten siempre al Espíritu Santo como hicieron sus padres, así también ustedes. En pocas palabras, dicen que escuchan al Espíritu, pero no lo están escuchando. Y la pregunta para nosotros es: ¿estamos escuchando? ¿O estamos haciendo como que escuchamos? ¿Estamos poniendo por obra lo que Él habla en nuestras vidas? ¿O estamos aquietando nuestra conciencia, haciendo como que escuchamos, pero sin realmente tener el deseo de tomar pasos hacia la justicia, hacia la verdad, hacia el cambio, hacia la restauración, hacia el perdón? ¿Estamos escuchando o estoy solo oyendo? Porque el mensaje del Evangelio, si no se pone por obra, si solo se oye, no funciona, no salva, no es aplicable. Vamos a ponernos de pie. Todas las iglesias a quien Juan va a hablar aquí son muy diferentes, son muy distintas una de la otra, y al mismo tiempo son similares, porque trabajan con el mismo elemento: seres humanos, como tú y como yo. A todas las iglesias tienen en común algo: deben de fortalecerse ante los ataques del enemigo, y deben de permanecer leales y fieles a la voz de Jesús. Todas las iglesias necesitan escuchar la voz de Jesús. Su voz es la que transforma, la que restaura, la que trae agua en medio del desierto, la que en medio de cualquier situación, su voz es la que nos va a sacar adelante. Amén. Cierra tus ojos un momento. Vamos a adorar a Jesús. Se trata de Jesús, se trata de Él. No te pierdas pensando en tu dolor, en tu angustia, en lo que no has hecho, en lo que no lograste, en cómo vienes, en tu situación de familia, en tu situación de pasado, en la etiqueta que hay sobre tu vida. No te preocupes ya más por eso y ve a Jesús. Tú sigues siendo iglesia.
Ve a Jesús, ve sus ojos como el fuego, ve su rostro que brilla sobre ti, que significa bendición. Ve que Él te juzgará con justicia, no de acuerdo a la voz de los hombres, sino de acuerdo a su voz. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Jesús, te adoramos. Por un momento, con tus ojos cerrados, dile: se trata de ti. Permita que al ser revelado Jesús delante de ti, todo ese afán, toda esa ansiedad, toda esa nube de preocupaciones, de vergüenzas, de detalles a tu alrededor, permite que se bajen. Al levantarse, levántate, Señor, levántate sobre tus enemigos, resplandece sobre ellos y que resplandezcamos contigo. Oh Señor, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Jesús, te adoramos. Santo, santo. Vamos a cantarle esto: santo, santo, santo. Amén. Eres tu Dios, poderoso Rey, y digno eres tú, Cordero de Dios. Tú eres santo, santo. Eres tu Dios, poderoso Rey, y digno eres tú. Adóralo. Cordero de Dios. Que se revele a tu vida, que se revele a tu corazón. Santo, eres tu Dios, poderoso Rey. Digno eres. Cordero de Dios, tú eres santo, santo. Eres tu Dios, poderoso Rey. Digno eres tú, Eres digno. Cordero de Dios, tú eres santo. Levanta tus manos un momento y adóralo, adóralo. Eres digno, eres digno. Santo, eres tu Dios, poderoso Rey. Digno. Jesús es real. Cordero de Dios, y tú eres santo, No temas, no temas, no temas. santo. Eres tu Dios, poderoso Rey. Digno eres tú, Eres digno. Cordero de Dios, tú eres santo, santo. Te adoramos, Señor. Eres tu Dios. Revélate a cada corazón en este lugar. Sí, Señor. Cordero de Dios. Tú eres santo. Amén, amén. Tú eres digno, Jesús. Dale un aplauso. Dale un aplauso al Señor. Él es digno. Amén, amén. Amén. Amén, Señor. Padre, que tu gracia, tu favor esté sobre nosotros. Que en esta semana tú te reveles mucho más a cada corazón en este lugar. Aún ante las adversidades, aún ante el afán, aún ante la ansiedad y la depresión que a veces parecieran abrumar, a veces ante las preocupaciones de la vida, de las finanzas, a veces ante todos esos gigantes que se quieren levantar para abrumarnos. Resplandece tú, Señor. Resplandece de una manera tan clara que todos aquí sepan que tú les tienes en su mano, que no hay nada que temer, que tú a tu iglesia la tienes en tu mano. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Iglesia, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Qué gusto que te hayas conectado a Amistades Saltillo. Si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube o a nuestras redes sociales, te invitamos a que lo hagas y a que compartas los mensajes. Que sean una bendición para tu vida. Nos vemos.